Buenos días, mi nombre es Nelly Marcela Remolina Jiménez del programa Tecnología en Regencia en Farmacia del Grupo Biología Celular y Molecular, y hoy les vengo a hablar de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas se dividen en 4 grandes grupos: los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y el último las proteínas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son moléculas sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno. Con frecuencia también están presentes el nitrógeno, fósforo y azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero en mucha menor proporción. Primer grupo, carbohidratos, o también conocidos como hidratos de carbono. Estos se dividen en 2 subgrupos, complejos y simples. Están formados por 3 elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último es una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Carbohidratos complejos. Están hechos de moléculas de azúcar que se extienden juntas en complejas cadenas largas. Tanto los carbohidratos complejos como los carbohidratos simples se convierten en glucosa en el cuerpo y son usados como energía. Los alimentos que contienen carbohidratos complejos suministran vitaminas y minerales que son importantes para la salud de una persona. Los podemos encontrar en los panes, las legumbres, el arroz, la pasta y vegetales. Carbohidratos simples son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía. Se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, la leche y sus derivados, al igual que en azúcares procesados y refinados como los dulces, el azúcar común, los almíbares y las gaseosas. Segundo, los lípidos son un conjunto de la mayoría de biomoléculas que están constituidas principalmente por el carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Los lípidos se clasifican en 2 grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Primero vamos a hablar de los lípidos saponificables. Son lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. Son los semejantes a las ceras y grasas que tienen enlaces ester y pueden hidrolizarse. Estos se dividen en 2: los lípidos simples y lípidos complejos o de lípidos de membrana. Los lípidos simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los acilglicéridos y las ceras. Lípidos complejos o lípidos de membrana son lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Lo podemos encontrar en los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, los glucolípidos, entre otros. El segundo grupo son los lípidos insaponificables. Estos lípidos no tienen enlaces ester y no se pueden hidrolizarse. Se dividen en 3. El primero, terpenos. Son lípidos derivados del hidrocarburo isopropeno. Segundo, esteroides. Son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano. Y tercero y último, prostaglandinos. Son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Tercer grupo, los ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. La importancia de los ácidos nucleicos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo.
Existen dos tipos básicos. Primero vamos a hablar del ADN, ácido desoxirribonucleico. Este ácido contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es el responsable de su transmisión hereditaria. Tiene como función principal llevar información genética de padres a hijos. Los tipos de ADN es el tipo de doble hélice. Se llama así ya que posee un mismo eje. Se puede encontrar en los cromosomas. Los cromosomas son un orgánulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de una célula eucariota y que contiene material genético. También lo encontramos en las mitocondrias, orgánulo citoplasmático de las células eucariotas. Su principal función es la producción de energía mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular. Los cloroplastos, orgánulos de las células vegetales y de algunas algas que contienen la clorofila, y en él se realiza la fotosíntesis. Y el último, donde se puede encontrar, es en el núcleo. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. El ADN posee una estructura de doble cadena de nucleótidos. Ahora vamos a hablar del segundo tipo básico, que es el ARN, ácido ribonucleico. Este ácido está formado por cadenas de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. Su función principal es la síntesis de proteínas. El ARN posee tipos. Primer tipo, de mensajero. Este tipo de ARN lleva información del ADN a los ribosomas. Segundo y tercer tipo, de transferencia y ribosómico. Son aquellos que se originan a partir de genes propios. Este ácido posee una estructura de cadena de nucleótidos. También los dos tipos, en ellos existen las bases nitrogenadas. Los dos poseen adenina, citosina y guanina. La adenina forma parte de los ácidos nucleicos. En el ADN, la adenina siempre se empareja con la timina y en el ARN con el uracilo. La citosina forma parte de los dos ácidos. Tanto la citosina se empareja con la guanina por medio de 3 enlaces en los dos ácidos. La guanina forma parte de los ácidos, interviene en las reacciones metabólicas de transferencia de energía. En el ADN, la timina forma parte de él y con el código genético que se representa es con la T y es un compuesto heterocídico derivado de la pirimidina. Y en el ARN, el uracilo forma parte del ARN. El código genético con el que se representa es con la letra U y él reemplaza a la timina en el ADN. Cuarto y último grupo, las proteínas. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos de los organismos y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas tienen 6 funciones importantes. La primera, la estructural, como lo es la glucoproteínas, que la encontramos en la membrana, las histonas en el esqueleto de cromosomas, el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico, la queratina,
la podemos encontrar en la epidermis y en las uñas, y la fibroína en hilos de seda. La segunda función es la hormonal, que es la insulina, que la encontramos del páncreas, hormonas de la hipófisis, la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Tercera función, la defensiva, como es la inmunoglobulina, que son los anticuerpos, la trombina y fibrinógeno, que es la de evitar hemorragias, las mucinas, que son los protectores de las mucosas y los venosos. También está como función el transporte. La hemoglobina transporta el oxígeno, la hemocianina transporta el O2, las lipoproteínas, transporte de lípidos, y el citocromo, transporte de electrones. La quinta función es la contráctil, actina y miosina, contracción muscular, flagelina en flagelos. Sexta y última función, la de reserva, la ovoalbúmina en el huevo, la lactoalbúmina en la leche, la ceroalbúmina en la sangre y la gliadina en la semilla del trigo. Las propiedades son dos principalmente de las proteínas que permiten su existencia en el correcto desempeño de sus funciones. Son las de la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en medio en el que estén almacenadas o en el que se desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Bueno, compañeros, esto es todo. Espero que les haya gustado lo que expuse sobre las biomoléculas orgánicas. Hasta pronto y feliz mañana.